a escuchar aquí a Richbel mientras organizo aquí el set para montar a los hermanos que acaban de subir también. ¿Cómo estás, Richbel? Cuéntamelo todo, exagérame los detalles. Y la primera pregunta del año. ¿Fuiste a visitar a la Divina Pastora? Ah, ya va que no, ya va que te tuve que mutear tanto a ti como al otro hermano porque sus Ok, micrófonos estaban haciendo ruido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, ¿se Cuéntamelo todo, escucha? Richbel. Sí, ahora sí se escucha. Ok, ok. Bueno, buenas noches a todos, saludos a todos allí. Sí, claro, fui a la procesión, obviamente con mi familia. Veo que tú fuiste un día antes, ¿no? Sí, yo fui el 13 allá a Santa Rosa. Me gusta Santa Rosa. Santa Rosa es un pueblito súper chévere, vale. Sí, sí, un lugar turístico muy bonito. A ver, un Cuéntamelo todo, momentito. Richbel. No, bueno, lo que está diciendo ahí el hermano, pues, a ver, se escucha un retorno allí, no sé, si solamente soy yo. No, no escuchas nada. ¿Cómo? No, bueno. A ver, sí, bueno, no sé qué quieres hablar, Disculpa, porque yo Richbel, que te interrumpa. Si estaba. tardo, o sea, por ejemplo, que te tuve que hacer así, es por el tema de que tengo que bajarle el volumen a mi micrófono porque si no vamos a tener retorno. Entonces, Ok, estaba ok, aquí, no hay problema. bueno, pero dale, dale ahí, pues. Sí, no, quisiera saber sobre qué más quisieras hablar, ¿no? Porque estaba viendo que tocaste varios puntos. No, tú subiste, no sé, dime tú que, este, no sé, de hecho. Vi que estabas diciendo que querías subir, bueno, pasé el enlace, pues. Porque en realidad era porque quería que subieran algunos hermanos y todo eso, pero bueno, en vista que subieron algunos católicos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno. Sí, no, bueno, yo vi fue tu video, ¿no? Allá en Santa Rosa, que le hiciste la pregunta a varias personas, ¿no? Sobre si conocían el culto de hiperdulía. Obviamente la mayoría no lo va a conocer, es algo más teológico, ¿no? Es como si le preguntara a cualquier evangélico de a pie qué son las cinco solas o qué es la unión hipostática. O sea, es algo que no te van a saber explicar. Claro, O sea, una persona que haga la catequesis, la primera comunión y la confirmación debería conocerlo. no necesariamente. De hecho, yo lo vine a conocer a los 18 años. Yo Ok, no lo conocía en la pero, catequesis. pero, pero explícame algo. ¿No existe algo dentro de la Iglesia Católica Romana? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me están Sí. escuchando? Ok, ahora sí que me están diciendo, me están diciendo no vi que se desconectó aquí. Bien, a ver. Ajá, listo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Discúlpeme ahí, Richard, que estaba aquí mientras organizaba a los hermanos. Tranquilo, Viste que yo tranquilo. uso OBS y aquí es más complicado el asunto, ¿no? Ajá, entonces, fíjate tú, que realmente para mí decir que una cosa es separada de la otra, ay, no te sabría decir, Richard, porque en última instancia sí van vinculadas y te voy a explicar por qué. ¿Puedes tú explicar la hiperdulía sin necesariamente estar vinculada a la veneración? Puesto que la veneración es precisamente el culto que hace la diferencia entre la oración. Lo que pasa es que, a ver, cuando entramos en los términos hiperdulía, dulía, latría, ya es una terminología más teológica. O sea, que en el lenguaje común uno simplemente lo distingue entre adorar y venerar Claro, actualmente. pero el asunto está en que si de alguna u otra manera se puede, digámoslo así, desvincular una cosa de la otra. A ver, es que, o sea, yo no le veo tanto problema. ¿Por qué? Porque el católico distingue entre Dios y María. O Ah, sea, no sé si viste la eso es respuesta de las algo, personas que están en el video. claro, pero ellos te hablaron desde su devoción como tal. Pero ellos no te van a entender a Dios y María en el mismo lugar. O sea, es como si yo te preguntara, ¿tú amas a tu mamá igual que a tu papá? Tú vas a decir que sí. O sea, en ese mismo sentido es que ellos te respondían. ¿Y por O sea, qué eso lo puedes ellos ver no diferenciaban entre la con forma de cualquier adorar a persona. uno y otro? Porque no te están hablando en ese sentido teológico ¿Cómo como yo sabes te tú que no podría estaban hablando explicar. en ese sentido teológico? Obviamente no conocen de teología, ¿no? Te hablan más con ese lenguaje común Pero, de los pero hermanos. hubo una de ellas, hubo una mujer que, bueno, obviamente no salió en el video porque Bueno, se dio sí. cuenta de la pregunta que yo hice. Y a mí me llamó la atención poderosamente que una persona que se formó con un sacerdote bien conocido aquí en Barquisimeto, Chulalo, que ahora sí me voy a atrever a mencionarlo, Fue mi que profesor, por si hizo, acaso. perdón,
Fue mi profesor en la escuela de teología. Ah, bueno, fíjate tú, explícame tú esto. ¿Cómo es que ese profesor tuyo no le enseña a los catequistas el tema de la hiperdulía y la dulía y protodulía y la latría y todo eso sin estar vinculado a la veneración? Bueno, realmente no fue mi profesor en esa materia, sino más que todo en introducción a la Biblia. Sí, creo que fue en introducción a la Biblia que él me dio clase. Y bueno, la verdad, no sé, desconozco la persona, la formación que tenga, ¿no? Pero yo te hablo por los que vi, o sea, a los que tú le preguntabas. No Claro, sé la verdad de esa persona. pero la persona se formó con Chulano y no conocía la diferencia entre hiperdulía y todo lo demás. Sí, Chulalo, ¿viste? Lo formó Chulalo. No, no, Sí, no, está no, bien. no, no lo formaste tú, no lo formaste el otro y todo eso. Entonces, yo quiero que me explique cómo se puede explicar la diferencia entre veneración, adoración y en qué se diferencia eso con la latría, la dulía, la hiperdulía y la protodulía. Pues. O sea, eso es algo que al menos de modo que yo lo he escuchado por parte de muchos apologistas, cuando leí a Santo Tomás de Aquino, cuando se lee el catecismo y todo eso, tú dices así como que, ok, es que no hay algo claro, por ende deben estar vinculados, no hay algo claro que los separe. Mira, no, esto aquí es adoración, esto aquí es veneración, esto aquí es hiperdulía, esto aquí es latría, esto aquí es protodulía, esto aquí es todo lo otro y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo quiero saber, si me pueden explicar si se puede desvincular una cosa de la otra, ¿entiendes? Bueno, la verdad sí, o sea, yo no lo veo tan complicado Ok, realmente. Lo que pasa es que entonces ahora lo explícalo. resumimos en adorar y venerar. O sea, Ok, la diferencia claro. entre adorar y venerar es que adoramos a Dios y Ajá. veneramos a los santos, a María, ¿no? Ajá, excelente. Se venera a los santos, se venera a María y todo eso, excelente. Pero el tema está en que cómo desvinculan la hiperdulía, que fue lo que tú dijiste, que esa realmente es una cosa que no tiene nada que ver. ¿Cómo desvinculan la hiperdulía de la veneración? La hiperdulía y las demás dulías de la veneración. A ver, te lo pongo de esta manera. El amor que yo siento por mi madre no es el mismo amor que siento por mi hermano, ¿sí? Pero al final es amor, ¿sí? ¿Cómo lo podemos distinguir? Ya eso depende de la intención de, no sé, de mis gestos, de mis acciones hacia ella. ¿Qué amor sientes tú por tu hermano? Que sea distinto al de tu mamá. No, ¿cómo se lo demuestro? Es la No, 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 cuestión. no, 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 ¿Cómo no, le no, 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 demuestras no es tú ese como lo amor? demuestra. Es Claro, porque, qué amor sientes tú por tu a ver, hermano diferente del de tu mamá. lo que pasa es que el culto se refleja mediante acciones. Ah, no, pero ya va, ya va. Tú me estás hablando del caso de tu mamá, yo quiero, y tu hermano, Exacto. quiero que tú me expliques a mí cómo sientes tú diferente el amor de tu mamá al amor de tu hermano. Pues justamente el amor a mi mamá es por ser quien me dio la vida, ¿no? Y el amor a mi hermana es Excelente. ese amor porque, bueno, tengo una relación fraternal con ella, o porque, no sé, soy su hermano mayor y tengo que cuidarla, o sea, eso depende, la relación que tú tengas con esa persona. Por eso digo, la relación que uno tiene con Dios no es la misma relación que uno tiene con la Virgen María. Por eso se distingue allí entre la adoración y la veneración, que puede que no se perciba a Ajá. simple vista, ya Ok, depende como de yo, la mira, persona. Richbel, por lo menos, tú sabes que yo soy gocho, y allá tenemos el Santo Cristo de la Grita, un saludo, si de repente hay alguien que nos está viendo de la Grita, me encanta ese pueblo, se come mucha fresa. Allá está Increíble. la procesión del Santo Cristo de la Grita, y allá sale la gente, ¿verdad? Cargando lo que es la imagen de Jesús, que es una historia inclusive muy bonita, por cierto, sobre cómo cómo se lleva a cabo esa procesión. Entonces sale la gente cargando la imagen de Jesús, ¿verdad? Dan su recorrido por el pueblo, todo eso, chévere. Yo quiero saber en qué se diferencia eso a por lo menos una procesión tan puntual como lo es la de la Divina Pastora aquí en Barquisimeto, que se hace exactamente lo mismo. ¿Cómo yo o cómo inclusive una persona de esas puede de alguna u otra manera decirme, no, yo aquí estoy dando hiperdulía y aquí estoy dando latría, aquí estoy No te lo voy a decir. venerando y aquí estoy adorando, ¿sí? Siendo que estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo, pero no te lo van a explicar de esa manera. O sea, Por tú eso yo mismo te quiero que diste tú me lo cuenta, expliques. claro, pero tú mismo te diste cuenta que cuando tú le preguntas a cualquier persona, o sea, Ok, si pero amas a Dios ahorita y no amas estamos con a cualquier María, persona, ahorita estamos contigo. Quiero que tú me lo expliques. claro, pero tú me estás hablando de aquellas personas. Yo no sé por qué no he vivido esa procesión. O sea, no te puedo responder por Chévere, ellos. por Yo eso es te que quiero que tú respondo me lo por expliques. las ¿Cómo yo personas. puedo saber
distinguir entre una y lo otro. ¿Cómo yo puedo distinguir entre el tema de hiperdulía o veneración en un punto y el tema de la adoración con latría en otro punto, siendo que yo estoy viendo exactamente lo mismo? ¿Cómo se puede diferenciar allí? Exactamente, pero fíjate que tú vas a juzgar de acuerdo a lo que estás viendo y no realmente a lo que está sucediendo. Por eso te pongo Ya va, pero ejemplo ¿cómo sé nuevamente, yo lo que está sucediendo si no es precisamente por los hechos que se están viendo? porque es la persona, la relación que tenga con aquel, no sé, objeto, con aquella persona con la que vaya a tener O sea, que esa termina siendo relación. algo completamente subjetivo. Podríamos decirlo para la persona que está interpretándolo. Claro. No, 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 no. Claro. Para la persona que está haciendo el acto de veneración o adoración, No, porque la persona, eso sería algo netamente subjetivo de la persona, ¿verdad? no, porque la persona va a saber cuál relación está teniendo con esa otra persona, en este caso. Claro, pero Sí, ¿cómo puede eso la es lo persona mío. distinguir una relación entre un punto y otro, siento que para los dos hace exactamente lo mismo? No Me están necesariamente, diciendo por que eso se te escucha digo. un audio. Hermano, no sé si los demás pueden mutear sus micrófonos. Me están diciendo acá que se escucha No, un que audio, hay un un ruido, ruidito de perdón. fondo cuando terminas una frase, Ya pero... va, Seth, no te estoy escuchando. Dame un segundito, Seth, perdón, no te estoy perdón. escuchando. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va. Es que, a ver, Yo tengo una pregunta para Richard. a ver. Bien, ahí, Ok, solo Sí, adelante. excelente. quiero saber si entendí yo. Ujú. Hay una persona que hace, perdón, dos personas. Ambas hacen dos acciones distintas, pero la intención es, perdón, dos personas hacen la misma La cantidad de relación. acciones y de la misma forma, pero las intenciones son distintas, por tanto la acción es distinta. Sí. Entonces hay dos El significado del personas que acuchillan a dos personas y la matan, pero una tenía intención de matarla y otra no, entonces la acción es distinta, no mató, era No, otra porque cosa. ahí estamos hablando de algo malo ya netamente, o sea, que no No, hay algo para interpretar, o sea, tú entiendes ahí que está estamos mal. hablando de acciones en general. Sí, Puede haber sido dar un claro, dulce, por ejemplo, o sea, claro, pero en este caso estamos hablando de algo puntual, ¿no? De lo que está preguntando Osman. O sea, el ejemplo que tú das es como que muy drástico, o sea, no tiene como bueno, que... Claro, entonces te por lo cambio. ejemplo, Dos Richbel, yo, personas agarran dulces y lo obsequian. Entonces, como uno tenía una intención de darle caries y otro tenía intención de agradarlo, uno regaló dulce y el otro no regaló dulce, aunque la No acción sea la veo, misma. claro, no veo a mí lo que me no, gusta con lo de no Richo es veo- que Richo él sube y se puede dialogar con él y la cosa, no como el otro que se fue que llegó No, tan cherito. yo subo, pero no vengo a pero debatir, sí, no, solo vengo Cher, a cuestionarte. mira, vamos a hacer algo. Primero, déjenme saber en el chat si ya se fue el ruido, ¿no? Si es así, porque creo que es el hermano que está aquí abajo y a la izquierda, que está debajo mío, que no sé cómo es su nombre, pero lo tuve que mutear porque ahí salía un poco el ruido, ¿ok? Pero entonces el caso es ese, Richard. A ver, yo te pregunto a ti de forma puntual, ¿cómo puedes tú distinguir? Supongamos, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo. Yo le doy a Richbel para que vaya a la procesión del Santo Cristo de la Grita y aproveche y me trae fresas de allá. Richbel, tú vas a la procesión del Santo Cristo de la Grita. Tú vas a hacer todo, obviamente, como se lleva a cabo en la procesión del Santo Cristo de la Grita. Y luego vienes para acá, es decir, eso es en septiembre, y luego vienes para acá, 14 de enero, y vas a la procesión de la Divina Pastora. Dicho sea de paso, que no viene ahorita el tema, no quisiera profundizar allí, no sé por qué el tema de Divina, pero bueno, el punto está, Te lo puedo explicar, te lo puedo explicar. yo quiero saber cómo tú puedes decirme a mí, mira, Osman, de este modo yo te puedo explicar a ti la diferencia entre la latría que le estoy dando a Jesús allá en el Santo Cristo de la Grita y la hiperdulía que le estoy dando a la Divina Pastora aquí en Barquisimeto. Adelante, Richard. Sí, eso se trata más que todo de comprender los diferentes grados de culto. Es decir, Muy bien, pero yo se los puede hacer- conozco y quiero que tú me lo expliques cómo tú puedes explicarme a mí en diferenciar uno de lo otro de acuerdo a lo que tú haces, siendo que yo veo exactamente lo mismo, ¿no? Exacto, por eso te lo he explicado varias veces. O sea, que depende de la intención de la persona que lo está haciendo. Ok, ¿Sí? supongamos, o sea, pero es que termina siendo muy absurdo, Richbel, y pues te voy a explicar por qué. Pero si vamos a Te la voy a Biblia, explicar por qué, Richbel, porque si yo, por ejemplo, supongamos, no tengo, digamos, voy a una reunión de trabajo, ¿verdad? Con una posible cliente, y yo termino haciendo el amor con esa posible cliente,
yo le voy a decir a mi esposa, si se entera, es que mi intención no estaba hacerle el amor a esa cliente. Y Pero yo fíjate cuando los le estaba ejemplos haciendo el amor a esa prácticos a los que va. cliente, cuando yo le estaba haciendo el amor a esa cliente, en realidad tenía, en mi imagen era a ti, aunque carnalmente no estés tú. Estás haciendo algo malo ya. O sea, no estamos partiendo por algo bueno, sino por algo malo. ¿Sí? Ok, O sea, es sería, algo que sería no bueno, tiene- sería bueno no tiene darle, sería interpretación bueno de darle sería bueno darle, digámoslo así, un culto de hiperdulía que no se difiere del culto de latría a María y Jesús. Sí se distingue porque uno es Dios y el otro es criatura. Pero ¿cómo se distingue? ¿Cómo se distingue? O sea, Justamente, yo quiero yo que te me digo, explique, o sea, una es criatura y materialmente otro cómo es se Dios. puede distinguir, ¿entiendes? Porque si termina siendo subjetivo, entonces automáticamente reducimos todo a la subjetividad y aún No. inclusive un pastor que le esté siendo fiel a su esposa puede apelar a la subjetividad. Porque el asunto está Ahí no en estarías el culto, hablando de algo Richbel. El malo. asunto no está en el culto. El asunto está en la subjetividad de la persona. Y lo que esa persona Era que decide en ese interpretando. momento creer voluntariamente lo que está haciendo y ponerle en ese punto, decir, no, aquí esto y allá lo otro. No, a ver, te lo voy a explicar con un ejemplo bíblico, ¿sí? A ver si así por lo menos lo entiendes. Y de hecho, esto lo explicó Cristian Izquierdo, que irónicamente argumentó como católico, pero para hablar con un testigo de Claro, Jehová. pero aquí no está Cristian, aquí estamos nosotros, Claro, de la pero cosa. solamente para, Bueno, para bien, darte, pero dale, darte dale. una... O sea, ¿cómo usan un doble razonamiento ustedes cuando se tratan estos temas? Sí, pero A está ver. aquí estoy yo, no Sí, está Cristian, exacto. es completamente irrelevante que nombres a Cristian. No, solamente lo menciono porque me pareció sorprendente que usara Porque ese estás argumento, buscando desviar digamos. la atención para allá, pero dale, porque estás atorado, pero dale. No, para nada, al contrario, veo que están allí ustedes muy enredados. No, sí, A claro, ver, claro, dale. sí, sí. No Sí, estoy por eso disfrutando esto, pues, para mí tienen es que recurrir a divertido, ejemplos pero tan dale tu ejemplo. Yo lo estoy disfrutando un montón, no tienes idea de cuánto. Sí, me imagino, sé que es que se ve que no estás entendiendo nada. A ver, Sí, es que Cuando estoy hablamos- entendiendo Ya, demasiado bien. faltaba, Entonces, te había si ya me tardado. estás Mira, tirando Richard, la Domine, entonces, sí, ya, bájale un cachito. te voy a decir, Ahí, Richard, llevabas 10 minutos y yo dije, me quito el apellido si antes de los 15 minutos no sale con que no entendemos. Y ya lo dijiste, si antes de los Así 15 como minutos. saben ustedes cuando se les refuta sola escritura y dicen que no la entendemos. Pero bueno, ok, vamos con este punto. Cuando se habla de postrarse en la escritura, hay un texto donde se habla de que se postraron ante Dios y ante el rey. ¿Cómo distinguen ustedes en cuál se estaba adorando a Dios y en cuál se estaba adorando al rey? ¿Cómo lo pueden distinguir Por la ustedes? palabra que aparece ahí. ¿Me das el ¿Qué pasaje? palabra aparece? En hebreo aparece normalmente para adorar a Dios la palabra shar. Shar, ¿Y si aparece para una persona? perdón, ¿Y si Dame el aparece texto. para una persona? no aparece ¿cómo la lo misma distingo? palabra shar. Ahorita no recuerdo cuál es Sí la palabra, aparece. en hebreo es otra. Sí Dame el aparece. texto. Dame Sí el texto. aparece. Dame el texto. ¿Ves? Dame el Y- texto. Y aparece. Dame Ok, el texto. Espérate, pero veo que Dame el texto. ya estás entendiendo, ¿no? Dame el texto. Fíjate lo Dame el siguiente. texto. Osman dijo que se distingue por la palabra. Ok, si se aparece la misma palabra, tanto para Dios como para el hombre, ¿cómo haces para distinguirlo? Dame Por el texto, contexto amigo. también. Dame Por el contexto texto. cultural. ¿No viene a ser subjetivo? No, ¿Por qué? porque si yo, por ejemplo, soy italiano y saludo con un beso en la mejilla a otro hombre, eso no me hace a mí homosexual, porque mi contexto es ese, el contexto de aquella persona era ese. No, ya va. Estamos hablando de que un israelita se postra. ¿Y cuál crees tú ante cuál era Dios el y ante contexto de rey. los israelitas? Ok, pero ¿cómo distingues tú que no está adorando al rey como adoraba a Dios? ¿Cómo Si el distingo texto yo? dice Ok, que ¿cómo distingo yo el rey, de que no estaba adorando al rey y no estaba, perdón, estaba adorando a Dios y no estaba adorando al rey? Así dijiste, ¿sí? O sea, ¿cómo distingues que se está adorando al rey de forma diferente a cómo se está adorando a Dios? Si el texto claramente dice adoraban al rey y a Dios. Claro, eso vendría a ser una traducción, ¿no? Porque de hecho la palabra vendría a ser otra, pero bueno. El punto Pero está también precisamente, el punto. ahí es donde viene el asunto, Está la Richbel, voy para allá, porque ¿Cómo la dice interpretación debe ir vinculada directamente al contexto. En el contexto cultural, al ser israelita, era común, producto de que habían recibido, digámoslo así, herencias de otras culturas, lo común era normalmente postrarse ante el rey. Ahora, la pregunta es, ¿realmente ya nosotros podemos hoy en día, en el Nuevo Testamento, afirmar tal cosa?
porque ya el contexto del Nuevo Testamento es completamente antagónico al del Antiguo. A ver, aquí la cuestión es, ¿se postraban o adoraban al rey y a Dios? No, aquí la Eso lo cuestión dice el es, texto, aquí ¿no? la cuestión es si Eso lo realmente dice puede haber la- una diferencia entre hiperdulía y latría de acuerdo al contexto neotestamentario. ¿Y por qué el Nuevo Testamentario? O sea, el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. No estoy diciendo que no sea palabra de Dios, pero tú no me puedes tomar un texto del Antiguo Testamento, descontextualizarlo para tú poder justificar lo que hoy en día hace la Iglesia romana. Estás presuponiendo que está descontextualizado. No O lo sea, estoy te estoy diciendo- presuponiendo, estoy colocándote eso en contexto, estoy colocándote eso en contexto y te estoy demostrando cómo tú lo estás descontextualizando. Tú no puedes vincular Es que no hace- a un ni sabes cuál israelita de texto su es. contexto cultural. Fíjate el prejuicio, porque ni sabes cuál texto es. Ya estás solamente presuponiendo que está mal el contexto. No, ya va, ya. ¿Tenían o no tenían un contexto cultural? ¿Tenían o no tenían un contexto cultural los israelitas? Exacto. Pero el punto aquí Exacto, es y ahora, ¿cuál es el cómo contexto distingues tú. neotestamentario? ¿Es el mismo o es diferente? Ok, pero estamos en el texto que te estoy hablando, ¿no? O en ese contexto. Tú no me puedes Porque tú desvincular quieres- el texto del contexto, Richwell. Da igual, da el texto, por cierto, ¿cuál es el texto? A ver, tendría que buscarlo ahorita. Solamente me acuerdo ahorita el ejemplo. Pero ya te lo busco, tranquilo, no te apresures. Solamente quiero que razones, o sea, porque razonan de una manera distinta cuando se trata de esto. Por eso les digo que Cristian Izquierdo lo usó para la No es cognitiva una de manera Jehová. distinta, Richwell. Yo te estoy diciendo a Sí ti lo que es. ese texto tiene un contexto histórico y cultural. Y yo te estoy diciendo a ti si ese contexto es el mismo del Nuevo Testamento en el cual se colocan los fundamentos de la iglesia. A ver, pero estamos hablando nuevamente de un texto donde se ve que se hace una adoración tanto a Dios como a los hombres. Pero es un texto Tú quieres vinculado ver- a tú un quieres contexto, mostrar- Richwell. Es un texto que está vinculado a un contexto. Toda situación es de acuerdo a un contexto, Osman. Pero aquí lo que yo quiero Obvio, que tú claro, expliques- hermenéutica 1.0. Exactamente, por eso quiero que me Ok, expliques tú entonces si cómo eso es así, distingues- si eso es así, ¿cómo tú me puedes decir a mí, por lo menos ahorita, que eso puede servir de ejemplo para poder diferenciar entre uno y otro? Si eso no se puede entender precisamente en base al contexto. Y yo te estoy diciendo a ti, para el contexto era sumamente común, yo iba a decir cultural, era sumamente común ver a las personas postrarse ante el rey. Pero allá, más allá de eso, el contexto también te infiere que en múltiples oportunidades el rey te obligaba a hacerlo porque si no te encontrabas ante la muerte. ¿Tenemos o no tenemos el caso del ejemplo de Daniel que se negó bueno, donde se relata el tema de que estos tres muchachos, se me olvidaron ahorita los nombres, que se negaron a adorar la imagen del rey? ¿No tenemos un contexto ahí? En realidad hay un texto, bueno, es el mismo Daniel, ¿no? Ajá, por Donde eso, se le manda pero no a hay un adorar contexto también. ahí. Sí, pero eso es lo que te quiero dar a entender. Que tú te das cuenta No. que el contexto es la persona a la que se le está dando ese culto o esa No. acción. El Claro que sí. contexto es lo cultural. El contexto es lo cultural, Richwell. Y Están no haciendo entra una allí la exégesis persona. completamente, bueno, católicos no entra romanos allí la hacen persona. exégesis todo el tiempo, pero bueno. ¿Cómo? No está entrando allí la persona en ese contexto. No tienes que conocer tú la persona. La persona, obviamente que entra la persona en el contexto, Entonces, pero ahora yo a te eso pregunto me a ti, ¿yo puedo desvincular a la persona de ese texto, de su contexto cultural e histórico? No. Exactamente. Ahí está, Entonces el detalle. contexto te lo permite. Dame el contexto del Nuevo Testamento que te permite hacer eso. A ver, vemos cuando el carcelero se postra ante los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí no vemos que se reprenda, ahí no vemos que se rechace Ya va. eso. Ya va. Dame, Sí. da el texto ahí, Rich, pero lo que pasa es que estoy aquí un poco complicado porque se subieron varios al chat A ver. y no, o sea, creo que ya voy a tener que empezar ahorita a sacar algunos porque es que son muchos y si no la computadora se me va a laguear también. Es mejor que Entonces, uses Stringer. es que Stringer, todo el mundo se parece a todo el mundo ahí, no, hombre, imagínate. A ver. No. ¡Excusa mortal!
A ver, pero ¿cuál sería el contexto de hacerlo? Da el texto. Ujú. Da el texto. Pero no entiendo el Da el contexto de... texto. Ok. Eh, a ver, creo que no estás en pantalla. Creo que te estás No, mostrando en no, no, pantalla. no está en pantalla, no, no Ah, está en ok, con pantalla razón. y ya, no sé por qué no está en pantalla. Ya va, dame un segundito. Técnicamente debería estar en pantalla. ¿Qué pasó? Sí, no, entiendo. A ver aquí y aquí. Gente Lo Ahora que sí pasa estás es en que, pantalla. Ahora sí que estás en toque la pantalla. foto y la gente se no, inclina lo que ante pasa es que ti. la iglesia tiene sus normas, o sea, ahí no se puede colocar cualquier imagen. El Concilio de Trento decreta que se tienen que colocar son las imágenes aprobadas por la iglesia. O sea, no es cualquier Pero no, pero imagen, a ver, ¿pero por qué? porque es lo que la Siempre, iglesia ha siempre. determinado. No, no. Ok, está bien. Yo sé que ustedes piensan por lo que la iglesia les dice, pero siempre hay que razonar por qué. O sea, porque no entiendo, o sea, no entiendo Por a qué qué quieres estaría, llegar. escúchame, por qué estaría mal que tu imagen de tu foto que tenga, digamos, en una estatua con tu cara ahí esculpida por un escultor, digamos, y la gente se incline ante esa imagen y la toquen y lloren? Ellos no saben nada de hiperdulia ni de dulia. Lo que te pregunto es simplemente algo sencillo. Dentro de esa misa, ¿tú estarías tranquilo con eso, esa situación? No, realmente no veo, no veo o sea, la necesidad de tener una imagen mía allí. O sea, tal caso tenemos las imágenes de los santos y si quieres poner un ejemplo, la imagen de los santos, pues hay vamos a decir, como unas reglas por las cuales se debe tener las imágenes, pero Es de verdad que, no le encuentro sentido a tu pregunta. es que no, sí tiene mucho sentido, porque el tema es, o sea, yo quiero que tú me digas, ¿te sientes cómodo con que una imagen dentro de una misa o un culto y la gente se esté inclinando ante ti y toque esa imagen? No pensemos en si la iglesia aprobó o no. Yo lo que quiero simplemente es que si tú me dices es incorrecto, ¿por qué es incorrecto? Porque es lo que la gente está haciendo con la estatua de María. La gente no sabe de hiperdulia ni de dulias. Este ni siquiera debería ser un debate, porque la gente de a pie no lo sabe. La gente se Claro, inclina, sí. llora, se vuelve loca y se vuelve Es que es histérica lo mismo por que le dije tocar a un Osman. poquito de O sea, esa es como que imagen. tú le preguntaras a un evangélico común qué es la unión hipostática o qué son las cinco No, no, solas. Y te digo que está no bien, van a es correcto, saber. O sea, por eso te es digo, no, correcto, es no correcto. es Por lo eso mismo para que... mí, Estas son por eso discusiones más que todo teológicas o entre es personas que correcto, puedan es De conocer. hecho, correcto, Richbel, para es hacer correcto. un comentario Para mí allí, este un no es un inciso, debate. es más propenso a que tú te consigas a un evangélico que te sepa lo que es la unión hipostática que te consigas a un católico que te pueda diferenciar entre hiperdulía y latría. Es más común Aquí en encontrar eso. Barquisimeto, aquí en Ah, Barquisimeto lo dudo. vamos a hacer, yo te invito, pues bueno, Por obviamente algo, a que salgamos un día, nos vamos a las iglesias católicas preguntando eso y después otro día nos vamos pero pagas tú el Uber, pues. Yo solamente me quiero despedir ya porque solamente quiero que analicen 1 Corintios 8, versículo 10. No sé si Osman lo puedes leer, si tú no tienes una Biblia o alguien que tenga una Biblia. 1 Corintios 8 del 10 al 12. Habla del lugar donde se come lo sacrificado a los ídolos y habla de que su hermano se puede perder por comer lo de sacrificado a los ídolos una vez que es revelado que esa comida fue sacrificada a los ídolos. Yo te digo, o sea, simplemente analizando el texto, es un tema tan sensible, es una línea tan delgada que el Pablo pone un ejemplo de hasta de comer, es decir, si una persona sabe que esa comida fue sacrificada a Dios, ¿verdad? Dice, esa persona se puede perder por causa de lo que tú hiciste. Entonces, yo creo que esa línea delgada se cruzó hace rato, porque por los videos que se ven, la gente, o sea, aquí no hay que andar con dualismo, con ambigüedades. Esta gente se postra, adora, llora. O sea,
Eso es una El adoración, verso que es el una católico idolatría dice terrible. es, 1 Crónicas 29 2.20, pero David dice que bendigan a Jehová, y eso hicieron en ese momento, pero delante del rey David. Gracias, Julio, por ese super chat, hermano. Dios te bendiga grandemente. Sí, por eso Bueno, estaba en realidad hay una gran distinción entre adorar y venerar. O sea, Claro, pero pero es que ahí, para empezar, no se estaban postando frente a David o para David, lo hicieron en presencia de, porque en el mismo sentido, yo podría decir que cuando alguien está postrado frente a la imagen de María y tú estás ahí presente, podría decir se postró frente a ti, por tanto te estaba adorando. Eso es una reverenda estupidez que yo lo dijera. Claro, es Y que de por la eso misma también, manera, de la misma ponía el manera contexto tú de la no misma. puedes decir que porque David estaba ahí presente se estaban postando frente a David. Claro, Sería porque no la es un misma culto. reverenda estupidez. Es que no es un culto. Es que usted, cuando se graduó, no le hicieron postrarse ante la bandera, digo yo. ahí Yo está. no, Gracias No por era la... un culto. No era un culto. Cuando a nosotros acá en Ecuador, una persona se gradúa del colegio, le hacen, no sé, pues hacer una señal, una reverencia. No quiere decir que no quiere decir que estás dando adorando a culto. este objeto, porque no Estás estás dando dentro del culto. contexto, no estás dentro de un contexto de un culto de adoración. Por eso, es otro tipo de culto, ¿verdad? Gracias. no es No es culto. otro tipo de No es culto. Busquen en No es internet, culto. busquen en Richmond, internet lo que cómo pasa se es le que llama. yo vuelvo y repito Culto. exactamente lo mismo. No es Vuelvo y culto, repito Richmond, exactamente eso lo no es un mismo. culto. ¿Cuál es el Es un contexto? Si juramento a la bandera. tú puedes dar ese Juramento a la texto. A mí me bandera, parece sumamente válido e interesante ese texto. El asunto está en que tú me lo quieres hacer un pretexto de ahí, desvinculándomelo por completo de su contexto histórico y cultural, principalmente. ¿Entiendes? Y tú de ahí estás haciendo doctrina. Y nosotros no, bueno, obviamente desde un punto de vista hermenéutico no es seguro hacer doctrina así, porque eso sería ya hacer una eisegesis. Entonces, ese es el punto, hermano. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar para que mantengamos un orden acá. Vamos a escuchar uno a Richbel, dos escuchamos a Seth, luego escuchamos a el buen Darío que está acá nuevamente. Darío, cada vez que viene Darío es bueno. Y el hermanito, discúlpame, ¿cómo es que es tu nombre? Es que no me sale el nombre aquí, mi hermano. Cristian, excelente, mi hermano. Entonces, luego escuchamos a Cristian, ¿ok? Entonces, adelante, Richbel. A ver, bueno, el texto, sí, ciertamente es Primera de Crónicas 29:20. Y el texto dice claramente: después dijo David a toda la asamblea, bendecid a Yahvé vuestro Dios, y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. Así dice el texto. Se postraron ante Yahvé y ante el rey. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguen ustedes materialmente, como Osman quiere que se distinga la latría de la dulía o la hiperdulía de la dulía en ese texto? Por el contexto. Además es un poco de saber leer, porque ahí dice, se postraron delante de Jehová y en presencia del rey. No, lee bien el texto. Te lo pongo en hebreo. En la Biblia, en la Biblia de Jerusalén. ¿En hebreo? ¿Quieres que te lo ponga en hebreo? Lo estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores traducciones. ¿Quieres que te lo ponga en hebreo? ¿Conoces hebreo? ¿Conoces tú hebreo? No, por eso mismo te estoy diciendo. Bueno, ¿Conoces tú el hebreo? ¿Quieres que te lo ponga aquí en un interlineal en hebreo? Por eso te pregunto. Bueno, entonces... No se pongan a compartir pantalla aquí, porque si no se va a volver un 8 esta pueden broma. Ustedes buscarlo en cualquier interlineal, simplemente es comprensión de lectura. No está diciendo que se están postando delante de Dios y al mismo tiempo se están postando frente a David, porque eso sería una reverenda estupidez. No, estupidez para el que tiene prejuicio de no entender los diferentes grados de cosas. Decir, aquí está Dios y aquí está David, pero me estoy postando enfrente de los dos al mismo tiempo. Eso es lo que dice el texto. Gracias, Seth. Justamente, eso es lo que está diciendo el texto. Y no hay forma de distinguir materialmente como lo está pidiendo Osman. Por eso la iglesia hace la distinción entre los diferentes grados de culto. Bueno, entonces creo que aquí ya no es un problema hermenéutico, sino que es un problema de comprensión lectora. Y aquí ya no puedo hacer más. Entonces los cristianos no entendieron ese texto. Como no entendieron muchas cosas, Richbel, por eso es que nosotros partimos de que la tradición no es infalible. Así que bueno.
Ustedes sí. Dicho sea de Pero paso, ustedes- muchos de los padres de la iglesia no entendían hebreo para empezar, ¿no? Para empezar. Agustín Claro, pues ya recibieron escupía el el texto griego. griego. Agustín escupía el griego. Entonces, como para que tú tengas, digámoslo así, decir algo así como que ellos tenían un conocimiento distinto al que tenemos hoy en día, como una especie de misticismo. Y en cualquier momento, Richard, no te nos vaya a ser ortodoxo, eso es lo que falta. Pero el punto está, y voy aquí a meter un bocadito, el punto está en que hoy, y seamos honestos, hoy tanto la iglesia papista como nosotros como protestantes tenemos muchas mejores herramientas para poder comprender los textos que los que lo tuvieron los padres de la iglesia. Eso es tan sencillo como eso, puesto que muchos padres de la iglesia no entendían nada de hebreo. Pero es que estamos partiendo del hebreo y en realidad la iglesia partía por el griego. Ah, ahí está el asunto. ¿Y En el texto Antiguo dónde está? Testamento, uf, Estamos hablando de los cristianos. Bueno, pero maestro, voy para allá. Sí, Bueno, ¿cuál es el texto por excelencia? ya no hables más, cristiano? ya, déjalo ahí, ya está muerto. Déjalo. No sé, es que tu ignorancia es muy grande. No, o mi eso me ignorancia, pasa. Sí. mi ignorancia. Sí, es ya decir que un van dos. texto que La está en el primera Antiguo es que no se Testamento conoce estaba en el texto. hebreo. No, Es que hace La primera es que no se conoce el texto y ahora es la ignorancia. Ya van dos. Falta una tercera, Richard. Vamos, falta una tercera. Pero es que hay que decir, él es muy burlista. Es que Desde no, ya, no como se me trata de ser yo soy- burlista, Richard, es que son demasiado predecibles, Master. No, es que ese es muy ignorante de estos temas. O sea, Ajá, se sí lo soy digo muy directamente. ignorante. Ok, Sí, pero tú no, estás no, diciendo no, que la no, iglesia del parte Antiguo del Testamento griego. estaba- Tú estás diciendo que la iglesia parte del griego y nosotros te estamos diciendo que la iglesia no puede ser tomada algo como infalible, lo que haya dicho la iglesia, partiendo del griego, puesto que el texto que tú estás trayendo a la mesa está en hebreo. ¿Entiendes? Los cristianos teníamos el texto en griego. Sí, maestro, texto sí, griego, el texto pero resulta y inspirado para acontece nosotros. que el texto está en hebreo, no está en griego. Fue una traducción. Sí, pero ¿cómo lo entendieron los cristianos? O sea, tú te vas a ir a Da igual entenderlo cómo como lo hayan entendieron entendido los cristianos, Richbel, porque mucho de los No, padres, da no igual. existe tal cosa como un consenso por parte de los padres de la iglesia. Unos entendían una cosa, otros entendían otra cosa con múltiples temas, Richbel. O sea, Estamos hablando del cristianismo en sí. y ya va. ¿Y de dónde crees que nosotros estamos partiendo? O sea, nosotros no somos cristianos según entonces tu Ustedes comentario. son los que están diciendo eso. Prácticamente ustedes son los que están diciendo eso. No, Porque estoy nosotros diciendo, ¿cómo los lo que te cristianos estamos diciendo es que los entendían? cristianos primitivos no tenían las herramientas para poder comprender el hebreo por su cultura, pues obviamente. Y te estoy colocando el caso de Agustín, que escribió absolutamente todo en latín y que se basó precisamente en el apoyo que hizo, ¿cómo es que se llama el de Damaso hizo la Biblia, Jerónimo. ¿Entiendes? Parten es precisamente de ahí. Agustín nunca, por colocarte un ejemplo puntual, ¿no? Por colocarte un ejemplo puntual, Agustín nunca asomó sus narices siquiera al hebreo. Ciertamente la iglesia interpretaba de acuerdo al griego, pero tú no puedes decirme hoy que ellos interpretaron infaliblemente algo del Antiguo Testamento desde el griego, siendo que el texto originalmente estaba en hebreo. Ese es el punto que yo te quiero decir. Y aunado a eso, tú me estás cometiendo una falacia exegética aquí porque me quieres meter una idea preconcebida en un texto aislándolo completamente de su contexto. Y el texto no se puede entender si no hay un contexto cultural que nos permita comprender eso. De igual modo que por lo menos en el Nuevo Testamento, si nosotros queremos comprender qué es lo que sucede en la carta de los Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que se peloneen las mujeres, ahí hay un contexto cultural. Si nosotros no tenemos ese contexto cultural, nosotros pues vamos a tener que... No, nadie dijo eso. Tú estás diciendo que no, que hay el contexto, pero tú estás diciendo que ahí el contexto no importa, Richbel. No, yo no he dicho eso. Bueno, de hecho sí, me voy a contactar con Pablo Garay, que es el que le gusta hacer short, para que se den cuenta cómo Richbel en un punto A dice una cosa y ahora está diciendo otra, pero bueno. Yo no voy a hacer un análisis del texto del Nuevo Testamento en francés porque es una reverenda estupidez. Yo tengo que ir al griego. ¿Por qué? Porque al griego, exactamente. Y el texto que estamos pero el texto que tú estás usando es hebreo, maestro. El texto es en Shemaín, aquí, para que entres en tónica. Ahí, para que entres en tónica ahí, Richbel, porque el texto es hebreo. Carambas, compadre. A ver, el cristianismo
El cristianismo cuando define la doctrina, cuando hace doctrina, ¿lo hizo a partir del hebreo o del griego? Precisamente A ver, con les eso tú pregunto, no vas a dar la razón y por la cual nosotros creemos en el principio epistémico de sola escritura, porque eso sería concederte a ti que la iglesia hizo una pésima interpretación e hizo doctrina de algo que la iglesia no comprendía desde su contexto original, maestro. Gracias, Richbel, por darnos Pero es que ahí aquí donde tú la quieres- confirmación ahí donde del tú quieres principio corregir epistémico a la de sola iglesia. escritura. Venga, maestro. Al contrario, lo que estás haciendo es diciendo, yo tengo la razón y la iglesia se equivoca. ¡Wow! Eso es Ya mucha comprendí. arrogancia. Porque Vamos estoy yendo, avanzando. porque se está yendo al texto en hebreo, maestro. Y tú estás diciendo la iglesia se equivoca. Claro, si están partiendo, si ustedes están partiendo del griego, en base a un texto del Antiguo Testamento, obviamente que la iglesia está tendiente al error porque el texto originalmente no está en griego, está en hebreo. Con esta pregunta te mato. Con esta pregunta te mato. ¿Tú tienes los textos hebreos originales? ¿O qué textos hebreos Estamos tienes? desviando del tema, chicos. Ah, o sea, estás Esto diciendo ya ahorita ya estamos ahorita. Blanco móvil, ya es la tercera falacia, ya es la tercera falacia de Richbel. Es blanco móvil. Tú dirías entonces, Richbel, lo siguiente. Ya va, Richbel. Tú dirías entonces que el texto originalmente no está en hebreo, puesto que yo no los tengo aquí a la mano. No tienes cuál es el texto Te voy a hebreo hacer la original. no, respóndeme. Tú estás diciendo entonces que yo no puedo afirmar eso, puesto que yo no tengo el texto aquí a la mano. O sea, tú estás diciendo entonces que el texto no está en hebreo. Puedes decir, este es el texto hebreo que sí Ya, se dijo, sí pero se tú escribió, porque estarías hay dispuesto a variantes decir que el textuales. texto no está en hebreo. ¿Tú estarías dispuesto a decir eso? salió liberal. Originalmente fue escrito en hebreo, sí, pero no tenemos las Listo, certeza de se cuál es el acabó, texto hebreo ya está. original. Porque La tenemos interpretación de la iglesia parte, la interpretación de la iglesia parte es del griego. Obviamente está tendiente al error. Era una traducción inspirada, que era una traducción inspirada. No era una traducción inspirada porque aún ni el mismo Jerónimo de Estridón reconocía libros del Antiguo Testamento como inspirado. Ni un judío te va a reconocer que la Septuaginta es inspirada, maestro. No vengas aquí a meter chivas, como decimos aquí en No Venezuela. estamos hablando de judíos, estamos hablando de cristianos. Y obviamente tú tienes que agarrar y decirme a mí que, ya va, Richbel, ¿de dónde partió Jerónimo para decir que ¿cómo que se llama? El texto en griego, que el texto en griego es inspirado? ¿De dónde crees tú que lo tomaron? ¿De dónde crees tú que lo tomaron? Jerónimo no fue Agustín. Bueno, ¿de dónde crees tú que lo tomaron? ¿De dónde crees tú que lo tomaron? ¿Lo tomaron de los judíos, lo tomaron de los gentiles de la India? ¿Lo tomaron de ahí, Richbel? O sea, estás haciendo anacronismos a diestra y siniestra, Richbel. Estás más atorado. Bueno, no pongo el ejemplo porque si no nos vienen a buscar a Richbel y a mí con el tuntún. Bueno, solamente quería preguntar rapidito, ya pasando al Nuevo Testamento, porque Richbel habla del Nuevo Testamento. ¿Por qué Pedro le prohibió a los siervos de Cornelio inclinarse ante él? Y Pedro pudo haber dicho, como tú citas el argumento, no, si tú no lo estás haciendo con mala intención, yo estoy viendo tu corazón, yo sé que no. ¿Por qué Pedro, sin preguntar? Pedro no preguntó por la intención. David, mutea tu micrófono. Pedro no apeló a la intención de los siervos de Cornelio, pero Pedro le dijo, yo soy siervo también, no. O sea, no te postres ante mí. Claro, pero eso es lo que no sabemos. ¿Cuál fue el contexto allí? O sea, porque sí sabemos el contexto. Es que sí sabemos porque tenemos lo escrito, pero no sabemos todos los detalles de lo que sucedió allí. No, yo lo que te pregunto es por qué Pedro se lo prohibió. Por eso no sabemos cuál fue el contexto, qué fue lo que vio Pedro allí en ese momento. Pero ustedes no dicen que tienen la tradición oral, ustedes deberían saber. La tradición oral no te va a decir todo. Ese es El texto está claro. No. O sea, La tradición oral es cero confiable. Lo que está escrito, Lo sabemos. Víctor, está escrito. Dios, si no añadió más detalles, porque Dios, que es más sabio que nosotros, ¿verdad? Hizo que solamente veamos esos detalles y nada más. No, Dios no quiere que, Dios no es un Dios de confusión, dice Santiago. Entonces, lo que está escrito es lo revelado para nosotros. Si hay más detalles, eso no importa. El punto es por qué Pedro le prohibió a la gente de Cornelio el inclinarse ante él. Él no apeló a la intención, no apeló a si era dulia, si era hiperdulia. Que no sabemos. O sea, tú puedes decir, no apelo a eso, pero ¿cómo sabes que no? Sí sabemos, porque sabemos lo que está escrito allí.
A ver, pero como te digo, no están todos en Richard, yo te puedo... Ay, mira. Escúchame, aquí. tú te estás dando vueltas a este tema, te estás dando vueltas a este tema. Y yo lo que quiero apelar no se simplemente lo estoy a que tratando tú de hagas explicar, pero es que se lo que yo cierran. quiero que tú hagas desde el fondo de realmente mi intención, no quiero pelear ni nada. Simplemente quiero es llevarte a razonar, a no querer defender algo que no se puede defender. Que Que con la hagas un simple análisis razón, realmente con sí, la simple razón se entiende. que Eso seas es lo que yo honesto, digo, con, que sean que seas honestos. honesto contigo mismo, brother. Eso es lo que yo les pido a ustedes. O sea, que no tengan tantos prejuicios. Porque así No, como es que ponen nosotros no blanco y tenemos negro, prejuicios, Richard. mira, Nosotros lo que estamos afirmando es que al menos el texto que tú estás trayendo no te sirve, puesto que tú ya estás partiendo de una presuposición que ese texto te permite hacer doctrina para lo que hoy en día cree la Iglesia Católica. no es ese texto. No es ese texto. Pero entonces, ya va, no es pero ese entonces texto. ¿cómo? Pero entonces ¿para qué citaste el ejemplo del Antiguo Testamento? O sea, ese no es el Porque es texto, un texto que te puedo pero dar. cito el Antiguo Testamento. ¿Cómo va la vaina ahí? Te puedo dar- Échame el cuento ahí, porque te puedo dar eso está varios como ejemplos. confundido. Por eso. ¿Desde No, cuándo te se puedo comenzó dar- a utilizar este texto? Te puedo dar varios ¿Desde cuándo se comenzó a usar este texto dentro de la iglesia para interpretarlo de las imágenes? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué siglo? No, ni idea, no sé. Entonces, Pero ¿cómo eso- tú me eso- puedes, eso cómo es tú me dices que irrelevante. pero cómo tú me dices que la iglesia lo interpreta así si tú no sabes desde cuándo la iglesia lo interpreta así? Tú me estás trayendo un texto bíblico, entre comillas, del Antiguo Testamento, pero no me sabes desde cuándo, desde qué varios siglo textos. comenzó la iglesia a interpretarlo así. Pero, o sea, Claro. ¿esa interpretación es tuya o de la iglesia en sí? Bueno, la he leído en diversos libros y manuales de teología, pero aquí el punto es el siguiente. Se está hablando de los diferentes grados de culto, de cuando se puede venerar o postrarse ante alguien, puede ser diferente la forma en cómo te postras ante Dios a cómo te postras ante los hombres. ¿Sí? Y por eso es que la iglesia distingue entre diferentes grados de cultos con diferentes términos, que la Biblia no te los va a decir, porque la Biblia solamente te expresa que había momentos donde se adoraba a Dios y se adoraba a los hombres. Oye, pero ¿cómo distinguimos esto? Para eso se Había creó- momentos en que se adoraba a Dios y también se adoraba a hombres. Entérate. Después, entonces, qué interesante. Y esto es lo que la iglesia tu hace, iglesia eso lo distinguir. acepta y lo aprueba. Claro, lee el Concilio de Nicea II. ahí Podemos dice, adorar a hombres. Ve pues, qué interesante. y así como yo digo, yo adoro a mi madre, Así, eso sí, yo adoro a mis idolatría. hijos. No, porque tú te estás quedando en la palabra adorar, no en el significado que tiene esto, dependiendo del contexto. O sea que puedo adorar a cualquier cosa. Puedo adorar a Krishna, por ejemplo, pero Pero fíjate lo que Estás jugando con fuego, hermano. ¿qué ejemplos drásticos das. No, Yo simplemente lo que te digo es, algún día, todos aquí los que estamos aquí, vamos a dar cuenta al Señor. sí, ¿Ya? espero que Vamos a dar cuenta al Señor, escúchame. puedan razonar de eso. La línea de la idolatría es muy delgada y podemos estar confundiendo a otros, simplemente por defender nuestra religión. sí, además, Yo mira, lo que digo Mateo, Por Mateo eso lo les que pido dice, que razonen bien esto. sí, razona esto, Mateo 4:10, entonces se le aparece Satanás, intenta tentar a Jesús y le Un dice, texto muy bueno. vete Satanás, porque escrito está, Ujú. al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿Qué palabra griega usa servirás? Vamos a escuchar aquí a solo. Darío. solo Quiero adorarás. ver- Vamos a Solo escuchar quiero aquí a ver Darío qué- quiero para ver qué dice ese que Darío aquí. tiene rato aquí ¿Qué palabra paciente. griega usa en servirás? ¿Qué palabra griega usa en servirás? No, ¿y por qué no mejor lo analizamos en latín, o en francés, o en italiano? ¿Ves cómo te digo? Ahora, Que ignoras muchas ahora cosas sí y quieres importa, hablar de ahora temas sí que no importa conoces. el lenguaje original, ¿verdad? No, Richard, Yo lo no que estoy pasa es que, diciendo- no, ya, Ah, muchachos, ¿verdad que sí importa? ya, muchachos. Lo que pasa, bueno, obviamente está más atorado que cachame en tarraya. Vamos a escuchar Sí, aquí sí, a Darío. ¿Cómo estás, mi buen Darío? Dios te bendiga, permíteme darte la bendición. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén. Bienvenido, Darío. A mí me encanta cuando viene Darío porque siempre Darío pone el tema picantoso también. ¿Se escucha? Sí, ¿Se me está escuchando? se escucha. Ah, bien, perfecto. Voy a ser muy breve porque está el doctor Enuel abajo y creo que es mejor escucharlo de Enuel que a cualquier otra, pero 4 puntos que quiero señalar, empezando por una herejía, digo por si quieren cortar el clip, la tienen regalada. Realmente yo acepto y reconozco que la fe del católico de la calle, el católico más simple, en cierto modo no tiene estas distinciones que son teológicas.
no las tiene. Entonces, cuando hacías el video Osman diciéndole a la señora, ¿usted adora a la Virgen? Sí, pero ella no te está diciendo en el fondo, no, mire, lo mío es hiperdulia, porque en realidad lo distingo de la latria. No, ahora, hacer de eso un hombre de paja para atacar el catolicismo, que es lo que un poco lo veo a Cristian aquí, es un error. Y les voy a decir por qué. De hecho, Porque no ando tan siendo un simple hombre de como- paja, pero bueno, él. No, es que por eso te digo que empiezo con una herejía. Te tengo que reconocer que si agarramos en la calle a una señora que va en la procesión de la Virgen y le preguntamos, señora, ¿usted distingue claramente la latria de la hiperdulia? Te voy a decir, no tengo ni idea de qué me habla. Pero también te voy a decir que lo escuché, por ejemplo, al pastor Esaú, que nos insulta a los católicos, pero me encantan las cosas que dice porque es muy fogoso, diciendo que muchos pastores pentecostales se le estaban acercando diciéndole, Ya un inciso desde ahí, que no solo a están los estos católicos, ¿oíste? tipos, No solo a los católicos, no, Darío. sí, no se salva nadie. Pero dice, desde que están estos tipos hablando en YouTube, ahora viene la gente y me pregunta, la unión hipostática, yo soy de la palabra, ¿cuándo vi la unión hipostática? Jamás. Entonces, y hoy, creo que hoy mostraron a un muchacho protestante que dijo, yo recibí un mensaje de Dios, me siento un profeta o un pastor, y ahora voy a iniciar una iglesia. O sea, si yo voy a medir la profundidad del protestantismo por un señor que cree que puede fundar una iglesia en su garage porque recibió un mensaje, o tomar de manera poco prolija a un pastor que ha dedicado su vida a salvar almas porque no sabe diferenciar la unión hipostática, sería absurdo porque sería un hombre de paja, sería mala intención. Y lo mismo, pretender entender la estructura doctrinaria de la Iglesia Católica, desde lo que dice una señora que va con toda su fe, con toda su emotividad, con toda su emoción, a una manifestación de fe popular, también me parece que es injusto. Pero quería poner las cosas en equilibrio, porque acá paso al punto 2. Yo les quiero señalar esto. Entre toda la gente que pasa por todos estos canales de apologética, si somos 20.000, yo creo que es mucho. O sea, porque está todo el mundo suscripto, yo lo escucho a Pacheco, lo escucho a Osman, lo escucho a Pirulo, al Santiago para criticarlo, a Lugo Delgado. Es decir, somos 20.000 tipos que estamos en esta cosa de lucubrar concilios y latrías y doctrinas. Hay un señor que prueba pizzas por el mundo. Tiene 850.000 suscriptores y cada video donde prueba una pizza en un lugar distinto tiene 400.000 vistas. Y hay un muchacho que está viajando en moto desde Ushuaia hasta Alaska, Pablito Viajero, que viaja en una Honda 90. Él estuvo aquí. 1.300.000. Claro, tiene 1.350.000 suscriptores y cada video de él lo ven 700.000. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad estamos en una burbuja. Estos 20.000, 10.000, 5.000 o 500 que discutimos estos temas, no nos engañemos porque estamos en una burbuja. Ni el protestantismo es tan sofisticado que todo el mundo puede definir la sola escritura con precisión quirúrgica o las cuestiones fundamentales de las secundarias antes de matarse a patada, ni los católicos son tan sofisticados como para distinguir latria de hiperdulia, ¿me entienden? Entonces, lo que sí es importante es que tratemos de evitar en la medida que podamos, porque a su vez el que tiene un canal de YouTube tiene que traer vistas y es más fácil decir mamita que yo lo entiendo, pero digamos, hay un límite a partir del cual el hombre de paja no funciona. Si yo los llevo, y les digo porque esto es documentación, al numeral 2132 de la doctrina oficial de la Iglesia Católica que está en el Catecismo, clarísimamente dice, el culto no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Y si yo los llevo al Lumen Gentium, que es una de las encíclicas donde estos temas se definen, dice, en las expresiones o en las palabras eviten cuidadosamente todo aquello que puede inducir error a los hermanos separados o a cualquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden finalmente, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia, en este caso de la Madre de Dios, que nos impulsa un amor filial hacia nuestra Madre en imitación de sus actitudes. Y si voy al
¿cómo se llama esta? El Sanctotum Concilium, este es el documento de la liturgia, en el 125, imágenes sagradas. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, no dice adoración, dice veneración. Con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. ¿Qué les quiero decir con esto? Y les podría traer toda la parafernalia jurídica que maneja el tema. Doctrinalmente, la Iglesia Católica es muy sólida. En la práctica, en la praxis, justamente por su tamaño, por su evolución histórica, por el modo en que se educa al culto, etc. Y si encuentras, lo hemos discutido 1000 veces, o sea, cualquier hermano protestante mínimamente de cajón maneja la Biblia muchísimo mejor que cualquier católico que posiblemente no la leyó nunca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, ningún católico lee la Biblia y dice, que yo lo he escuchado en muchos, y digo, ¿cómo puede haber gente que es no denominacional? O sea, hay un señor que agarró la Biblia, dijo, yo soy no denominacional porque soy mi propio papa, mi propio concilio, mi propia doctrina, mi propio todo. Bueno, Carlitos Blanco, sin ir muy lejos, por nombrar a alguien. Eso a mí me suena aberrante y ustedes lo ven muy normal que un tipo diga, yo soy no denominacional, soy mi propia iglesia, esta es la Biblia, yo la interpreto como se me sale y abro ahora un templo y empiezo a juntar fieles. ¿Me entienden? Son hombres de paja y son aspectos que los podemos manejar en un video, podemos hacernos los simpáticos con el tema, pero no hacen al fondo de la religión. El problema de fondo pasa por otro lado. Corto con esto para una sola aclaración final y ya les dejo el punto. Quiero decirles que el griego tiene una precisión terminológica que en el español no encontramos. En el español la encontramos en otras áreas, pero en esta particular no. ¿Saben cuántas clases de amor distingue un griego? 7. Nosotros decimos, yo amo a la bandera, yo amo a mi perro, yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi novia, yo amo a Dios, yo amo a la Virgen. Sí, amamos. ¿Cómo distingo qué amor es uno y qué amor es otro? Les había separado, para que ustedes sepan, que los griegos distinguen entre filautia, que es el amor que uno se tiene a sí mismo, el autorrespeto, porque uno también se valora como ser humano. Ludus, que es ese amor que tienen las parejas en la etapa inicial donde se están tratando de conquistar, o sea, se quieren pero todavía faltan pasos. Eros, que es el amor erótico, que es cuando lo físico completa esa unión que hace que haya una integración muy grande. Filia, que es un amor fraternal, nosotros podríamos decir compañerismo, o de ahí sale el amor filial, que no es un amor sexual, sino que es el amor que se tiene en los familiares. Pragma, que es una combinación de eros y filia, que es lo que tienen las parejas de muchos años. Ya no hay eros, pero están mucho más allá de la filia, tienen pragma, son una misma persona. Está ágape, que es bíblico, así que todo el mundo lo escuchó hablar, que es un amor desinteresado por toda la humanidad. Y está el storge, que también lo hemos sentido en la Biblia, que es el apego que sienten los padres por los hijos, pero que va mucho más allá porque es una suma de ágape, de filia y de filauta. ¿Por qué les traía esto a relación? Porque si bien en español a veces nos es un poco difícil definir o explicar cosas, en el latín no es tan difícil separar latria de dulia de hiperdulia, como en el griego tampoco es tan difícil separar ágape de storge, de filia y de eros. Pero en español se nos hace un poco de lío, pero es un poco de lío lingüístico, porque conceptualmente uno sabe distinguir que el amor que tiene por un hijo no es el mismo amor que tiene por la bandera y no es el mismo amor que tiene por la novia. Son amores distintos, pero tenemos una sola palabra que a veces se hace un poco difícil de resolver. ¿Estamos? Ahora, solo ahí quisiera precisar algo. Sí. El español, en realidad es que lo hablamos mal, porque el español es preciso. Yo amo algo, pero yo no puedo decir, pero yo amo a alguien, pero yo no puedo decir ¿a la patria? Carro, sino que yo lo aprecio con demasía. ¿Sí? ¿Pero amás a la patria? ¿Perdón? ¿Amás a la patria? No. Bueno, será un caso aparte, pero digamos, no, es un respeto, el amor a la patria. Un respeto a la patria.
Bueno, hay gente que la ama, Entonces, ¿verdad? a eso me refiero, porque hablamos mal, porque a la novia no se le puede decir quiero a mi novia, porque ese es querer, es de dominar, es de objeto, es de querer tenerlo aquí. Por eso te digo, es hablar mal. Esas distinciones que estás haciendo en el griego, también tenemos ciertas maneras de poder diferenciar ciertos amores y también podemos diferenciar ciertas cosas. A las cosas nosotros las apreciamos por apreciación, pero no podemos decir amor para todo, así como adoración solo a Dios, a una divinidad. También se puede respetar, se puede honrar a personas. Entonces, el asunto es que hablamos mal. Lo que dice, pero espera. Entiendo lo que dices, pero cuidado porque te acepto el ejemplo de, el que dice amo a mi perro está usando mal la palabra amor porque la tendría que reservar para Dios. Sí, bueno, pero la esposa también, porque yo amo a mi esposa. Pero es un amor distinto al de Dios. Adorar solo para Dios. Amar no puedo decir a otras. Adorar es una acción, amar es un sentimiento. Yo adoro a Dios porque lo amo. ¿Me entiendes? No es que yo adoro a Ya, vamos a escuchar aquí al doctor Enuel, luego escuchamos a David, luego a Richmond y luego a Darío. No, quédate, Darío, no te vayas, hombre. No, quiero hacer el cierre nomás, perdóname, Cristian. Quería hacer el cierre. Primero, sí es cierto que los grados de manifestación popular de la fe son bastante frágiles, sí. 2, no es cierto que la Iglesia Católica haga cosas raras, bla, 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 porque cuando van a la base doctrinaria van a ver que es absolutamente sólida y consistente y tiene 2000 años de cubrir los huecos. 3, se sorprenderían de las cosas horripilantes que uno ve desde afuera en el mundo protestante, pero no las puede tomar si es bien intencionado y honesto por un hombre de paja, porque podría ser hombre de paja también. Y 4, los idiomas no siempre tienen el mismo grado de precisión terminológica y en el caso particular del griego, en el tema de amor es muy específico y no tenemos un equivalente exacto en español, aunque sí hablamos de compañería. ¿Tú conoces la gramática hebrea, Darío? Una pregunta puntual. ¿Conoces gramática hebrea? No. Entonces, ¿cómo sabes que ningún otro idioma cuenta con toda esa peculiaridad que cuenta el hebreo? No dije ningún otro idioma, dije que el griego es sumamente exacto y rico que no cuenta en esa materia, con lo que no cuenta ningún otro idioma. Ahora, no, perdón, si dije eso estaba mal. Lo que quise decir es que en el griego hay una precisión terminológica que en castellano no tenemos. No sé si en el alemán, en el taiwanés o en el suajili. Ya en el castellano mismo, no. ya estás puntualizando, bien ahí, pues bien. Escuchemos ahí al doctor. Escuchemos ahí al doctor Enuel. Doctor, adelante, que estás ahí como director tomando notas. No sé si nos vas a expulsar a todos aquí. Es que me gusta tomar nota porque nuevamente yo creo que se toca una plétora de temas y para ir puntualizando cada uno de los temas, yo creo que lo más educado es, en vez de interrumpir a la persona y tratar de cortarle la conversación, usted haga los apuntes y después se dirige a los puntos que está llevando. De esa manera todo el mundo habla de una manera pues civilizada. Para comenzar de atrás para adelante, lo que acaba de decir nuestro amigo es muy cierto. En español, aunque el castellano, perdón, para hablar bien, el castellano utiliza mucho el concepto de los adjetivos y palabras que ayudan para modificar los sustantivos, que no es tanto en el caso del griego y el hebreo. En el caso del griego, como bien explicó él, pues hay palabras que por su esencia ya tienen ese concepto para definir correctamente lo que se está hablando. Y esas 7 diferencias para hablar del amor, que en realidad son 4, lo único que las otras 3 son derivadas de esas 4, ya especifica qué es lo que está hablando o cómo es la intención y no le tengo que añadir un adjetivo para explicarlo. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Yo entré más bien porque cuando trajeron el texto de Primera de Crónicas 29, hay que hacer varias distinciones, porque déjeme hablar del concepto completo y después voy directamente a esto, porque lo que dijo el compañero es muy cierto. El lenguaje, el contexto cultural es bien importante para entender qué es lo que se está hablando ahí. El texto no está diciendo que se adoró a David. ¿Por qué? Y lo voy a explicar ya mismo, pero siempre hay que distinguir
entre postrarse para honrar a un rey o una figura y postrarse para adorar a Dios, que requiere observar que el contexto bíblico y, como bien mencionas, el contexto cultural y el contexto teológico de cada acto, cada uno hay que evaluar en base a eso. Así que la Biblia sí muestra ejemplos de situaciones, de ambas situaciones, adoración a Dios y honrar al hombre, pero establece unos límites claros y ahí es donde se basa el contexto cultural y exegético. En el caso de postrarse ante figuras humanas, pues hay que entender que la cultura bíblica sí tiene ejemplos de personas que se postraron, no en adoración. Por ejemplo, en Génesis capítulo 23 tienes a Abraham que se postra ante los hititas, pero es una señal de respeto, porque entiendo, en el contexto cultural del sistema judío, bueno, judeo, no cristiano, porque eso todavía no eran cristianos, pero el sistema judeo eran que monoteístas y entendían que el único Dios era precisamente Yahvé o el Señor Dios. Por ende, cuando se estaba prostando, en su contexto cultural tú no puedes decir, pues Abraham estaba adorando a los hititas. No. David se postra ante Saúl, mostrando que reverencia. Tú tienes que decir que David no estaba adorando a Saúl. ¿Por qué? Porque David es judío. Ahí te entra el contexto cultural para la interpretación correcta. Así que postrarse ante Dios, cuando alguien se postra ante Dios, el contexto siempre incluye un elemento de adoración, porque reconoce su divinidad, su poder, su señorío, sus atributos como tal. En el caso de Moisés, cuando se postra ante Dios, ¿verdad?, reconoce que es Dios precisamente. Dios le dice, quítate el calzado porque el lugar santo está, y se postra ante Dios. En Apocalipsis lo tenemos que se postran ante el anciano. Así que ahí sí, unas diferencias de intención. Y en esto le tengo que dar nuevamente razón a nuestro amigo. Doctor, disculpa, un bocadito allí. Hermanos, mientras no estemos hablando, silenciemos los micrófonos, porfa, porque cuando alguien hace algún movimiento, el micrófono lo agarra y entonces se pierde un poco la calidad del otro que está, ¿cómo es que se llama? Hablando, ¿entiende? Entonces se deja escuchar bien. Disculpa, doctor, prosigue. Por otro punto que tengo que darle razón a nuestro amigo es que el católico de a pie o el protestante de a pie muchas veces no va a conocer la profundidad de las definiciones teológicas, y yo poderle poner un micrófono a un protestante que sale de una iglesia pentecostal, de un culto de oración el domingo, no necesariamente va a estar equipado para decir, bueno, yo conozco lo que es parabasis o yo conozco lo que es pericoresis, por dar un ejemplo. Pues porque son conceptos que ya son más profundos para alguien que se dedica al aspecto teológico. En el caso de hiperdulia, dulia, latria, pues no todo el mundo conoce eso. Aquí es donde se estriba nuevamente lo que estamos definiendo en el día de hoy. O sea, que postrarse ante Dios, sabemos que es una adoración absoluta que incluye esa dimensión trascendental. La Biblia, tanto el católico como el protestante, entiende que solamente se adora a Dios. Yo difiero quizás del comentario que hizo nuestro compañero aquí, que diga no, se adora a una persona, porque aunque el contexto lingüístico dé para que una persona lo diga ligeramente, estamos hablando desde una perspectiva bíblica que solamente al Señor adoraremos. Es el único que vamos a adorar, porque quien único merece adoración es Dios, ningún hombre merece adoración. Entonces hay que establecer la diferencia entre honrar versus adorar, y entendemos que dentro del catolicismo romano se argumenta que postrarse ante imágenes de santos o María es un acto, conforme a la definición de ellos, dulia, veneración, que no es adoración, latría. Sin embargo, aquí donde está el problema, que por lo menos nosotros lo vemos de nuestra cancha, ¿verdad? Y lo he visto también en sacerdotes mencionándosele a feligreses en algunas iglesias, que son los gestos, el gesto de arrodillarse, de orar, de usar incienso, son los mismos que se utilizan para adorar a Dios. Entonces, ejemplo, si una persona se arrodilla frente a la estatua de María y ora, ¿cómo lo diferenciamos de la adoración a Dios en términos visibles? Lo que Richfield yo creo que estaba mencionando es que no podemos juzgar la intención del corazón de la persona, pero lo que podemos juzgar son las acciones externas. Por ende, en una presentación de una acción externa, vamos a decir, esa persona está adorando, pero no conocemos el corazón, porque nuevamente hay que entender ese concepto. Ahora, aquí es donde vienen algunas preguntas que me tengo que hacer. Si postrarme es un concepto de veneración ante una imagen, el acto de hacerlo es igual, sea adorando o venerando. La diferencia está entre la intención. Pero si nos vamos a basar únicamente en la intención,
por qué figuras como los ángeles en Apocalipsis capítulo 22, verso 8, rechazan incluso los gestos o la intención de veneración si la intención no era adorarlo. ¿Ves? O sea que la distinción entre postrarse para honrar y postrarse para adorar radica sí en la intención, pero también en el objeto y el contexto del acto. Justo iba a decir eso, doctor, justo iba a decir eso. Cuando estamos en una iglesia, pues estamos diciendo, pues estamos haciendo esto el contexto para adoración. Si usted está en una fiesta y va a estar frente a un japonés y hace así, usted no está adorando porque el contexto es otro. En la Biblia, cualquier acto que implique reverencia espiritual o postración en un contexto religioso está reservado exclusivamente para Dios. Aunque postrarse ante un rey en un contexto cultural es aceptable, la línea se cruza cuando los gestos de reverencia toman un carácter espiritual, como ocurre con la veneración o los santos. Así que según la Escritura, esto en realidad viene siendo un desvío de la adoración que pertenece únicamente al Creador. Entonces, por lo que yo entré, vamos a entrar ahora. El texto de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 20, para decir que allí se adoró tanto a Dios como que se adoró a David, es no comprender nuevamente cómo es que se estructura lingüísticamente o sintácticamente el hebreo. Porque primero que nada tenemos que entender que hay un contexto cultural. Postrarse en señal de respeto en el Antiguo Testamento, la palabra es shaka en hebreo. Es un gesto común de respeto. Shaka, por exacto, si vamos a hacer con la pronunciación girdle, pues una reverencia, una sumisión. Este acto no siempre implica una adoración religiosa, estamos de acuerdo. En el caso de postrarse al Señor, ya hablamos de latría, de David, es dulia, pero aquí nuevamente cuando vamos al texto y lo leemos bien, el texto semánticamente está cuidadosamente redactado para evitar esa confusión que están tratando de traernos en el texto, porque dice, se menciona que el pueblo, fíjense esto, bendijo a Jehová y adoró a Jehová, y hace una nota al calce y al rey. Cuando dice que bendijo a Jehová, está aclarando que esa bendición y esa adoración es a Jehová, pero el honor se le da al rey aunque se utiliza la misma palabra. Por ende, el hebreo está enfatizando a quién se le está dando la adoración y a quién se le está dando la honra, por el concepto inicial de decir bendijo a Jehová y adoró a Jehová. Así que esto es la indicación de que la adoración genuina, la tría, se dirige hacia Dios, mientras que el gesto hacia David, que es un acto subordinado de reverencia. Así que hay que entender el contexto cultural, hay que entender el contexto lingüístico, porque el hebreo lo escribe de esa manera y es precisamente para establecer una diferencia entre uno y el otro. Así que traer el texto de Primera de Crónicas 29:20 para decir que se adoró también a David es no conocer verdaderamente cómo es que se estructura el hebreo. Y me van a decir, no, por eso lo traemos del griego. Bien, pero es que lamentablemente primero se escribió en hebreo. El griego es una traducción de lo que se escribió en el hebreo. Aunque los textos más que tenemos son los textos masoréticos, que son posteriores, tenemos que decir que eso viene nuevamente de un escrito que es hebreo. No podemos decir y cometer el error que nosotros entendemos que el Antiguo Testamento se escribió en griego, porque eso es falso. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Que hay una tradición que se llama una traducción que se llama la Septuaginta, sí, lo entendemos, pero por lo menos dentro del contexto lingüístico, cultural, exegético y semántico, el hebreo escribe esa aclaración para que no caiga en esa distinción de decir que también el pueblo estaba adorando a Dios. Nada, por eso fue que entré y pues, vi los demás comentarios y me parecieron muy buenos, así que le agradezco el tiempo. Con eso le cedo el micrófono. Bueno, no sé si Osman está por allí. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, quiero agradecerle al doctor Enuel porque de verdad me encantó su explicación y de hecho estoy de acuerdo, ¿no?, en la mayoría de su explicación. Y quisiera pedirle, bueno, ya le dije a Osman, ¿no?, pero para avisarle también que voy a tomar este fragmento, ¿no?, de su participación para publicarlo en mi canal, ¿no? Obviamente. Pero públicalo completo, sería más interesante verlo con contexto. Sí, justamente lo que él dijo. O sea, todo. No, en realidad es que subiste, pero... obviamente sería volver a traer el video de Osman. Sí, yo podría hacerlo. Bueno, en realidad el fragmento, pero no, tranquilo, o sea, yo voy a recortar este fragmento, Richwell, lo publico mañana. Si quieres descargas el fragmento desde que subiste y empezaron a subir los hermanos. Bueno. ¿Verdad? Después, si tú quieres, lo descargas y subes el fragmento allí de
del doctorísimo. Sí, sí, claro. Bueno, a petición de SEC voy a subir toda la participación, ¿no?, que tuvimos, pero me gusta esa parte de la explicación que da el doctor Enoch. Bien, si me Excelente. permiten David, un ¿quieres decir minuto. algo, Oset? Con un minuto yo me voy. En cuanto a lo que dijo, se me olvidó su nombre, hermano. ¿Cristian se fue o Lisbeth? Darío. Darío. Bueno, ya nos deberíamos sí. conocer un poco. Así no hay problema. Yo estoy totalmente de acuerdo en decir que ir a un pueblo de a pie, intentar pedirle una explicación de terminología técnica, eso no va a traer buenos resultados. Ahora, el video de Osman no estaba enfocado en eso, estaba enfocado en toda la liturgia que se estaba haciendo alrededor se me olvidó cómo es que le llaman la procesión de la Divina Pastora. De la Divina Pastora, ok. Ese era el objetivo. El objetivo no era ver si habían cuántos doctores o cuántos licenciados en teología habían dentro de la iglesia, porque sabemos que ambos podemos caer en ese punto. Y digo caer en el sentido de que ninguno de los dos salga aprobados, tanto el protestante como el católico. Pero, te puedo dar una confianza, Seth, si me permites, porque cuando hablamos de la fe, incluso de la fe más sencilla, y a veces es la mejor, nunca nos tenemos que olvidar de Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy muy respetuoso de las manifestaciones populares de fe, porque aunque esa señora esté confundida y le esté rezando a San Benito y no tenga idea que San Benito no es una divinidad, el Espíritu está capturando después las copas de los santos en Apocalipsis, llenas de las oraciones de los santos, que son incienso ante el altar de Dios. Se encarga el Espíritu de traducirlas, porque Dios en realidad se va a ocupar de lo que está sintiendo el corazón de esa persona. Así que cuando yo veo un pentecostal aplaudiendo, o veo una viejita rezando el rosario, aunque pueda hacer 1000 críticas, yo sé que el Espíritu está manifestando de una manera muy directa la fe, que después técnicamente, teológicamente, geológicamente, fisiológicamente discutamos cosas, puede ser. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de fe, no nos olvidemos que estamos hablando de comunicación con el Altísimo, y no nos olvidemos que Dios no es un exégeta bíblico. Dios es el Espíritu que ayuda a la gente con aquello que ni siquiera la gente sabe cómo se pide, y lo está traduciendo y tomando lo que en su verdadero corazón y espíritu hay. Así que te dejo con Romanos 8:26 para que te diviertas un rato y veas que tampoco es tan preocupante eso. Sí sé que se pueden hacer hombres de paja, sí sé que a veces estás bordeando la idolatría, estás bordeando el paganismo, ya lo sé, pero Dios se encarga de la revisión final. No es un problema mío juzgar si la viejita sabe la diferencia entre dulia, hiperdulia y latria. Es un problema del Espíritu que le está traduciendo a Dios y llevando en la copa de los santos las oraciones de los fieles. Y posiblemente esa viejita, la oración de ella vale 20 veces más que la mía, haciendo exégesis de las 7 formas griegas de definir amor. No tengo duda, porque esa señora tiene una religiosidad mucho más núcleo, mucho más vital que la mía, que es intelectual, y vengo acá a discutir con Osman y contigo y con Enuel si primera de Corintios 4:3 la vemos de un modo u otro. ¿Estamos? Esa viejita cuando reza se siente, esa viejita cuando reza el Espíritu dice una flor. Sí, está en la copa de los santos. Sí, y justamente por ahí va mi punto. Yo no quiero tocar ese tema porque justamente el punto de ir con el eslabón más débil, todos vamos a fallar. Pero el problema no es ese en realidad. Cuando, si lees Romanos 8 no vas a fallar. No, me refiero a si vamos a examinar a las personas que son más incultas de una religión o de una creencia, definitivamente vamos a caer a equivocarnos, va a ser reprobado en cuanto a un examen intelectual. Ese es mi punto.
Por eso te digo, dejando ese punto atrás, si por ejemplo existe una iglesia protestante que predique que dar diezmo te va a salvar, te va a acercar a Dios, yo no puedo decir, yo no voy a juzgar porque eso es personal. No. De hecho, la Biblia nos orienta y nos dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Y yo, por lo menos yo, que he leído la Biblia y que he tenido un par de estudios por ahí, tengo la obligación moral de señalar ese error. ¿Me explico? Sí, y sí, estoy pero son haciendo, dos niveles estoy distintos, haciendo ¿no? eso desde mi trinchera. Entonces, el debate entre protestante y romano no va por estas personas que pueden cometer David, tu excesos. micrófono. No va por la mayoría de personas que pueden equivocarse, sino que va por lo que la misma iglesia enseña. Así como yo le diría a este pastor y a la gente que asiste a esa iglesia que el hecho de que este pastor les diga que diezmar les hace ganar el cielo o los acerca más a Dios es no solamente una barbaridad, como lo hicieron con las indulgencias, que perdón por el chascarrillo, pero perdón, esa se me acaba de ocurrir, pero igual. No, bueno, Entonces, pero está dentro del contexto de las cosas que mi punto toman. va a que sí, yo estoy viendo que la iglesia de Roma está predicando cosas que van en contra de lo que la escritura dice claramente, como por ejemplo, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, eso que enseña la iglesia, porque esto ya no es de personas X que van a la iglesia y que no saben de teología, no, es lo que enseña el magisterio. Y eso es a donde estamos atacando. Porque el asunto de, por ejemplo, y esto te lo pongo como un ejemplo y con esto cierro porque pueden ser muchas cosas más. Ahora el Keito motivará a su gente a postrarse con motivo de respeto, y olvidará que estamos en América y aquí no tenemos esa cultura. LOL, cara con mano sobre la boca. Lo mejor sería enseñar lo que dijo Pedro en Hechos 10:2.25-26. Gracias, hermano Julio, por ese superchat. Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Ahorita vamos a analizar ese texto. Entonces, en base a ese texto voy a hacer un anexo, así que gracias porque lo trajeron, pero para. Entonces, para terminar, la idea es que, solo por darte un ejemplo, cuando se pide por la intercesión de los santos que están muertos, porque eso hay que hacer la diferenciación, porque la Biblia dice santos también a personas que están vivas, cuando se pide la intercesión de santos que están muertos, yo estaría incurriendo en aberraciones teológicas, estaría dándole atributos que son única y exclusivamente divinas a entidades que son netamente mortales, como por ejemplo omnisciencia. Y si no sería omnisciencia, sería omnipresencia para poder escuchar a todas las personas que les pidan. Entonces, luego me podrán decir, no, pero es que Dios les comunica, perdón, pero esos son atributos incomunicables. Y luego está saltando del tema a una dimensión distinta de lo que veníamos conversando. Te digo porque si me decís, ahora tengo que hablar de la intercesión de los santos, de la iglesia triunfante, de la iglesia purgante, entramos en otro contexto. Sí, correcto, pero no quería solo un ejemplo, de esto solo es un ejemplo para mencionar que es lo que la iglesia enseña. Igual así como también enseña la adoración a santos y que nosotros lo vemos claramente como idolatría. Y eso se enseña. Entiendo que ustedes no tienen una interpretación similar, pero eso sí, pero Darío, vamos a hacer algo. Si quieres, toma punto de lo que dice Sebo, lo que van diciendo los hermanos, así como está ahí el doctor Enuel. Y me gustaría ahora escuchar a David, luego escuchamos a Richbel, luego el doctor Enuel y luego saltamos acá. Ahí vemos cómo hacemos para llevar un orden ahí cronológico. Adelante, David. Excelente. Sí, pero aquí tomando el tema, el punto no es la veneración. El punto es que tu iglesia, tanto ortodoxa y romana, anatemiza a aquel que no lo haga. Es algo distinto, porque en la escritura, en ninguna parte de la escritura me enseña a mí a que yo voy a ser anatemizado o excomulgado dentro de la iglesia si yo no venero o me hinco a una imagen. Esto quedó demostrado en el Concilio de Nicea II, donde se dice anatema a aquel
que no se incline o obedece al ícono. Y aquí yo te voy a traer algunos fragmentos del Concilio de Nicea II, y yo sé que para usted van a decir, no, esto no es como lo ve la Iglesia romana, esto no lo ve como haciendo la interpretación. La interpretación siempre es como a usted les favorezca. Dice, esta es la fe de los apóstoles, esta es la fe de los ortodoxos, de los católicos, esta es la fe afirmada que afirma el mundo entero, creyendo en un solo Dios que debe ser celebrado en Trinidad. Saludamos a las imágenes honorables. Aquellos que no lo crean sean anatema. Aquellos que no piensen así sean excomulgados de la iglesia, porque seguimos la legislación más antigua de la iglesia, guardamos las leyes de los padres, anatemizamos a quienes añaden o quitan algo de la iglesia católica, anatemizamos la novedad introducida por los injuriadores de los cristianos, saludamos a las imágenes venerables, ponemos bajo anatema a quienes no lo hacen, anatema quienes se atreven a aplicar a las imágenes venerables las cosas que dicen la Sagrada Escritura. Y aquí un poquito más abajo, no solo esto, le dan el poder de la omnipotencia a las imágenes de los apóstoles en este concilio. Mira lo que dice. Estas imágenes honorables y venerables, como se ha dicho, las honramos, saludamos y veneramos reverentemente. A saber que las imágenes es la encarnación de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo y Nuestra Señora Inmaculada, la Santísima Madre de Dios, de quien Él quiso tomar carne y salvarnos y librarnos de toda idolatría impía. También a las imágenes de los santos y corpóreos ángeles, que como hombres y aquí están, es que es el punto. Aquí ya le están dando esta veneración a los ángeles cuando los mismos ángeles no permitieron a estas mujeres hacerle esto. Que como hombres se aparecieron a los justos, asimismo también a las figuras efígies de los divinos omnipotentes apóstoles, también de los profetas que hablan de Dios y de los mártires combatientes y de los santos varones. En efecto, para salvarse, o al menos para conservar la salvación, hay que venerar íconos, y no íconos de Jesús, sino íconos de María, ángeles, apóstoles, hombres santos. Si no se hace así, uno se encontrará fuera del reino de Dios y de la Iglesia Católica. Esto lo enseña tanto la Iglesia Católica Ortodoxa y tanto la Iglesia Católica Romana. Esto se dijo en el Concilio de Nicea II. Ahora, si yo no hago esto, si yo no venero a una imagen, si yo no me arrodillo a otra imagen, yo voy a ser anatemizado, excomulgado y podría perder mi salvación. Entonces sí está, aunque tú me digas que no y digas que no, esto sí se creyó así. Otra cosa que usted no lo quiera ni quieran cambiar. Por eso es que yo digo, los concilios para los católicos y los ortodoxos los toman cuando les conviene, lo que no les conviene. Pero en sí el concilio lo dijo así. Anatema, ¿qué significa anatema? Y aquí está la interpretación de anatema. Te lo voy a traer para la Iglesia Católica, está la interpretación de anatema. Anatema de toda la Iglesia, que relega a las tinieblas exteriores preparadas para el diablo y sus ángeles. Y mira lo que significa más, humillarlo con censura canónica y enviarlo a los fuegos del futuro Gehenna. Eso es lo que interpreta la Iglesia Católica del anatema. Por lo tanto, hombre de paja, seguimos con los hombres de paja. No es lo que dice la Iglesia, no es lo que dice la Iglesia Católica. Lo tienes escrito, yo lo leí antes que entraras del catecismo. Te paso el capítulo. Pero esto no fue aceptado por la Iglesia. Esto es del Concilio de Nicea II. Yo me metí en No, está bien, no te preocupes. Esto es del Concilio de Nicea II. Entonces, pero de las actas, a ver, perdón, discúlpame porque yo creo que tú no estás enterado, te pasa como izquierdo que le tuve que ir a discutir, que en la Asunción no está la resurrección de María en el dogma, y se va a leer el punto 22 porque están hablando de fundamento. Una cosa son las actas del concilio, todas las actas que quieran, maravilloso, y otra cosa son las definiciones formales que se hace a partir de la discusión del concilio. Pero entonces, Darío, tú lo que estás diciendo implícitamente, ya va, Darío. Porque así como tú interrumpes, entonces, según lo que tú estás diciendo, entonces tú estás diciendo que la Iglesia no tiene una doctrina muy bien fundamentada desde hace 2000 años, porque tú entraste diciendo eso. Y ahora estás diciendo que bueno, que eso como que no importa tanto, porque lo que importa termina siendo la definición dogmática. Osman,
está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el documento oficial de la doctrina, tercera parte, segunda sección, donde se analizan todos los mandamientos y el tema de las imágenes. ¿Cuándo fue escrito? ¿Se anatemiza o no se anatemiza? Pero no, ¿se anatemiza o no? Exacto. No, porque, a ver, Dios santo. Entonces la doctrina no está bien fundamentada, Darío. Ese es el punto. Entonces ¿este concilio fue infalible o no infalible? O sea, pero ¿qué tienen que ver los fundamentos? A ver, ¿qué tienen que ver los fundamentos de un concilio con las definiciones de un concilio? Mucho. No, bueno, porque espérate, no leas. Pero te lo explico. Pero ya va, Darío, mira, estábamos en un orden hasta que interrumpiste a David, sí, por favor. Yo sé, por eso que te dije, toma nota, por eso te dije, toma nota como lo está haciendo el doctor Enuel para que precisamente no pase esto. Porque entonces, ¿qué pasa, Darío? Tú tienes la particularidad que tú interrumpes, pero entonces cuando uno está hablando, tú lo interrumpes a uno, pero uno te va a interrumpir a ti por algo que está diciendo y ya va, pero déjame cerrar el punto. Entonces, no hay una equidad allí en lo que estás haciendo. Entonces, David, cierra el punto ahí y luego seguimos ahí con el orden, pues. Este punto de los concilios les molesta mucho, porque aquí es donde se ve la incoherencia, tanto para católicos y para ortodoxos, porque se dice, los ortodoxos, y se supone que es una iglesia, se supone que era una iglesia santa católica apostólica, se supone que era una iglesia, claro, que se dividía en diferentes patriarcados, pero en sí sus tradiciones, tanto definición de dogmas, definición de concilios, difiere tanto con cada uno de ustedes que uno dice, ok, ¿cuál de estos concilios es 100% infalible? Porque si para usted nada más se puede tomar el concilio de Nicea una parte infalible y una parte no, ¿cuál es la parte que no es infalible? ¿Cuál es la parte que no es infalible? Porque si el concilio fue aprobado por el Papa y fue hablado en escátedra y el Papa dijo, esto es palabra de Dios y fue reunida la iglesia, porque cuando se reúne la iglesia en un concilio es porque el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, por lo tanto este concilio tiene que ser 100% infalible. Así lo claro, David, yo entiendo, voy a meter un bocadito allí antes que siga el hermano, porque yo sé por dónde se pueden escapar aquí, ¿no? Que es precisamente que lo que es infalible de los concilios son las definiciones dogmáticas y no la totalidad del concilio en sí, ¿entiendes? Por ahí se van a escapar. El asunto está en que las definiciones dogmáticas, cuando tú las vas a someter a una prueba teológica, no pasa la prueba teológica. ¿Y por qué? Es completamente absurdo teológicamente decir que el Espíritu Santo asiste a un concilio única y exclusivamente para que se defina este dogma puntual aquí, y luego el Espíritu Santo agarra y se va. Cuando el Espíritu Santo actuó así en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo actuó así para poder definir, no sé, alguna carta o algún escrito. Entonces, teológicamente viene a ser un problema eso de definir las cosas así. Porque, repito, el católico se va a ir por, no, que es infalible no todo el concilio, es solamente el dogma. Entonces, no sé, son 40 y pico de dogmas, si la memoria no me falla, que hay que pero ya va, Darío, pero Darío, ¿te das cuenta? Entiendo, o sea, entonces es donde está el punto. Se van por ahí y obviamente esa prueba no pasa ese asunto no pasa las pruebas teológicas, pues. Vamos a hacer algo. Viene, vamos a escuchar a Darío, vamos a escuchar a Rich, luego al doctor Enuel y luego vamos con Darío. Pero déjame terminar la idea. Bueno, pero cierra, dale, pues. Ya para cerrar. Ok, si en cada concilio se llamó para hacer algo dogmático, entre comillas, o para anatemizar algo que se está hablando, porque precisamente se llamaban los concilios, ¿qué fue lo infalible del concilio de Nicea II? ¿Qué fue lo infalible? Ya. Entonces vamos a escuchar a Richbel, luego el doctor, luego Darío, luego hacerlo y así sucesivamente, pues, hasta que, bueno, ya nos empecemos a ir porque también me duele un poco la espalda y tengo 3 horas aquí sentado, entonces hay que echar un camino. No, te quisiera tener la columna de Richbel que se lanza como 8 horas de transmisión, pero bueno. No, eso era antes. Y ahorita me está pegando. No, a ver, bueno, no sé, porque David este tema se lo hemos explicado muchas veces y siempre repite lo mismo una y otra vez. O sea, el hermano Luis Lisboa se lo explicó, yo se lo expliqué la otra vez, Mónico lo explicó. Con la cuestión de los anatemas, vamos a volver a explicar esto. Cuando se mencionan los anatemas, los hacen en el contexto y lo hacen son aquellos que habían sido iconoclastas y que regresan a la comunión
y están profesando su fe en la iglesia y por eso condenan con anatema aquella herejía que ellos habían practicado. De hecho, si tú lees en las sesiones, ahí se va a decir quiénes son los que están diciendo esto, ¿no? Entonces, ese es el contexto de esa acta o de ese texto donde se habla del anatema. Ahora, tú quieres entender el Concilio de Nicea II, lee el Concilio de Trento. ¿Quieres entender la interpretación del Concilio de Nicea II? Lee el Concilio de Trento. Allí te explica claramente cómo la Iglesia Católica entendió el Concilio de Nicea. Porque una cosa es lo que tú lees y otra cosa es lo que realmente quiere dar a entender el texto, ¿sí? Y es más, cuando uno lee, por ejemplo, a San Teodoro el Estudita, San Juan Damasceno, ellos te pueden explicar en qué contexto se entiende lo que es la veneración de imagen, ¿sí? Yo creo que David tiene muchos problemas con el anatema y resulta que el anatema está presente no solamente en la Iglesia Católica, esto está presente en cualquier iglesia, porque son leyes que establece la iglesia en cuanto a la enseñanza que tiene y la cual debe ser recibida, ¿sí? Por lo tanto, los ortodoxos, como reconocen el Concilio de Nicea II, aceptan esos anatemas en el contexto en el que se dijeron, pero no lo aplican actualmente. ¿Por qué? Porque ya no hay iconoclastas como había en ese momento, ¿sí? Eso es lo que tienes que atender, ¿verdad? Es como si ahora aplicáramos lo del Concilio de Jerusalén. O sea, y lo del Concilio de Jerusalén fue para ese contexto inmediato, ¿no? Del contexto de los judaizantes. O sea, eso es lo que hay que ver cuando se habla de los concilios. ¿En el Concilio de Jerusalén se anatemizó algo? Para terminar, ¿el Concilio de Jerusalén qué se anatemizó en el Concilio de Jerusalén? Prácticamente se está hablando de que no se debe judaizar, ¿sí? Pero se anatemizó o se recomendó no hacerlo. O sea, se anatemizó o se recomendó no hacerlo. O sea, se obligó a no judaizarse o era una recomendación no hacerlo. ¿Qué se hizo? Es que la cuestión aquí es digamos, el valor que tuvo esas palabras de la iglesia, ¿no? Por eso dice que el Espíritu Santo y la iglesia decidió esto. Eso es lo que sucede en cada concilio. Y cada concilio ecuménico es infalible, sí. Pero aquí viene la cuestión de entender lo infalible y lo vinculante. ¿Qué viene siendo lo vinculante y en qué contexto? ¿Sí? Porque muchas veces las personas entienden que todo lo que dice un concilio es vinculante en general para todos en todos los Yo tiempos. pregunto algo ahí puede puntual. ¿Por qué ahí sí hay un contexto, pero por qué cuando tú traes el ejemplo del Antiguo Testamento lo aíslas del contexto? No lo negué, nunca negué el contexto. De hecho, sí. Nunca negué el contexto, ¿no? De hecho, sí lo dijiste. Sí, bueno, no, hecho, obviamente está grabado aquí, ¿no? Pero bueno. Prosigue, Richard. Adelante. Sí, bueno, es solamente ese punto, ¿no? Porque de verdad, o sea, parece como que insistir en lo mismo que ya se le ha explicado una y otra vez, o sea, es como que no quiero aceptar lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué fue lo infalible en el Concilio de Nicea II para ti? ¿Qué fue lo dogmático que llegó en el Concilio de Nicea II? Todos los concilios ecuménicos son infalibles, David. La cuestión aquí es lo vinculante. ¿Qué es lo que viene a ser vinculante y por cuánto tiempo viene a ser vinculante? ¿Sí? Porque todo tiene que ver con el contexto en el que se está dando. O sea, el Concilio de Nicea fue por un tiempo, o sea, ese concilio ya no se tiene que tomar. No, lo vinculante. Por eso te digo, el Concilio de Trento tiene que ver... Claro, pero ya va, hay que matizar aquí sí porque hay que comprender que así fue como lo vio la Iglesia Latina. Porque Oriente al día de hoy te hace cosas de ese concilio, ¿entiendes? Ahí donde está... ¿Cómo? Al día de hoy. Sí, por eso, al día de hoy ellos siguen haciendo cosas que ya hoy en día no hacen, por lo menos en el caso de los sacerdotes, cuando los cánones hablan de las cosas que tienen que hacer los sacerdotes, Oriente te lo hace hoy te lo sigue sosteniendo hoy en día. ¿Sí? ¿Entiendes? Luis Toro se echa su perfumito ahí, tú sabes la cosa, entonces, o sea, ¿cómo que se llama? La Iglesia Latina no lo entendió de la misma forma que lo entendió Oriente. Precisamente por eso es que nosotros partimos que los concilios no son infalibles, ¿entiendes? Por ese ejemplo tan particular es que nosotros partimos que los concilios no son infalibles en ningún aspecto. No, de hecho sí. De hecho sí, porque una sede lo entiende de una forma y la otra lo entiende de otra forma. No, porque estamos hablando de algo disciplinar y Oriente y Occidente tienen distintas disciplinas. Ahí es donde está el asunto. Por lo menos el tema de la infalibilidad conciliar no se define sino hasta el Concilio Vaticano I. Anteriormente a eso no había una definición clara de lo que era. Claro que sí, Richard. Anteriormente a eso no había una definición clara de lo que era la infalibilidad. Se tomaba todo el concilio en sí, Richard. Así que, bueno, cierra el punto, Richard, ahí para que escuchemos al doctor Enoel. Claro, es que solamente estoy puntualizando cómo se debe entender
la infalibilidad de los concilios y cómo se debe entender la vinculancia o qué es lo vinculante de cada concilio. Bueno, según Roma, ¿cierto? Según los latinos, porque eso no lo interpretan los orientales así. O sea, según tu iglesia, dilo así. Sé más claro, según mi iglesia latina, así es como se interpreta. No, porque no, a ver, es que depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de cómo se entiende la infalibilidad de un concilio, esto lo entiende tanto Occidente como Oriente. Para los latinos, los cánones de los concilios son 100% infalibles, sea en forma dogmática y sea en forma disciplinaria, son 100% infalibles. ¿Pero qué entendemos por infalible? ¿Qué entendemos por infalible? Que no se equivoca y se tienen que cumplir a cabalidad, como lo hacen los ortodoxos. Claro, pero se puede mejorar lo que dice allí. Bueno, si se puede mejorar lo que dice ahí, no es infalible. Ya está. No necesariamente, eso fue lo que le expliqué. No, de hecho sí. ¿Cómo se puede mejorar algo que está libre de cualquier error? No, a ver, es que la forma, una cosa es la esencia de lo que está diciendo y otra cosa es la forma como lo está presentando. ¿Sí? Tú puedes decir una cosa de una manera y luego la mejoras para decirlo de otra manera. Eso ocurrió con la escritura. Eso ocurrió con la escritura. Podemos decir que sí, que hay ciertos textos que se han entendido de una manera y luego se explican de otra manera. Pero se cambió el texto de la escritura. No. Eso vendría a ser una interpretación del texto, ¿verdad? Podríamos decir que ok, la interpretación del texto, por ejemplo, cuando Agustín de Hipona comprende Mateo 16, 18, distinto a como hoy lo entiende la Iglesia Católica Romana, ¿esa interpretación fue falible o infalible? Obviamente los padres de la Iglesia eran falibles. Listo, muchísimas gracias. Adelante. Sí, eso nunca se ha negado. Aquí estamos hablando de la infalibilidad de la Iglesia, es decir, en los concilios ecuménicos en este caso. Es que ese es el punto, o sea, bueno, pero adelante, después yo retomaré el punto ahí. Claro, ya para finalizar, lo cierto es que los primeros cristianos veían los concilios como infalibles de una manera total, a la par de la Escritura. De hecho, Philip Schaff lo reconoce así. Posteriormente es que se empiezan a matizar estos puntos, ¿sí? Para explicar lo que es la vinculancia, lo que es la infalibilidad, porque entendamos que infalible es un término anacrónico, es decir, es posterior. Ese término no estaba en los primeros siglos, pero sí habían términos afines que trataban de dar a entender justamente esto, ¿sí? Entonces, bueno, solamente para culminar con el punto que estaba tratando David, es eso, o sea, hay que entender el contexto en el que se da cada palabra de un concilio y si es para ese contexto o es completo, es decir, para toda la eternidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la unión hipostática, es algo que es para siempre, ¿sí? Pero pueden haber cuestiones disciplinares que trate el concilio que posteriormente otro concilio lo trate de otra manera. Eso no niega la infalibilidad del concilio, ¿sí? Ya, con eso termino.